Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos en este espacio de consultas. Mientras vamos a recibir sus consultas, mientras vamos esperando, ¿no? Las consultas, vamos a revisar las preguntas de esta semana. Sí, yo estoy compartiendo el cuadernillo, ¿no? Con los ejercicios respectivos. Ujú. Buenos días, Einer. ¿Cómo estás? ¿Mm? Buenos días, ahí me escribes. Muy bien. Sí, te estoy leyendo por el chat. Ujú. Iba a revisar, ¿no? Las preguntas de esta semana, pero este espacio es sobre todo para absolver dudas generales, ¿no? Sobre el curso, así que si tienes una pregunta, puedes activar el micrófono, no hay ningún problema, o también por el chat, ¿no? Ujú. Profe, buenos días. ¿Puede ayudarme en preguntas que le voy a mandar por el chat? Y ya, ahí tengo, discúlpame, mi audio estaba bajísimo, ahora le he subido. Ya, dime, me estabas indicando, una pregunta en el chat, ¿no? Me has enviado una pregunta en el chat. Ya, ahora sí, a ver, lo voy a revisar. Ya, a ver, es una pregunta. Dice, entre los autores de la generación del 50, Blanca Varela destaca por una poesía intelectual, sensorial. Su libro más relevante es Canto Villano, que constituye una experiencia cultural múltiple porque constituye una experiencia cultural múltiple. Ya. Dice, usa imágenes de un surrealismo ortodoxo, basado en la escritura automática. Eh, bueno, una de las influencias de Blanca Varela es el surrealismo, ¿no? Se aprecia en otros textos de manera más visible, ¿no? Eh, pero en Canto Villano, y decir ortodoxo, es decir, la actitud más radical del surrealismo, me parece que no va por ahí. A ver, la B, emplea algunas letras de valses criollos para parodiarlas y resignificarlas. Profe, una Ya, pregunta. dime, ¿Qué es eso de escritura automática? ya. El, el escritura automática en cuanto ejercicio, herramienta, consiste en lo siguiente, ¿ya? Consiste en escribir, o sea, tomas un papel, un lapicero, y consiste en escribir el pensamiento o la imagen que inmediatamente aparece en tu mente, ¿ya? Es decir, lo que tú escribes tiene que ser la expresión de lo que estás pensando sin sin ninguna reflexión, sin ninguna discriminación, sin sin ningún razonamiento, sino lo que inmediatamente piensas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿A qué me refiero? ¿No? Por ejemplo, cuando alguien va a escribir, ¿no? Entonces el pensamiento brota en nuestra cabeza, pero hay un lapso en el que nosotros reprimimos algunos pensamientos, ¿no? Porque decimos, oye, ¿cómo voy a escribir eso? Oye, porque tú sabes que nuestra mente es, digamos, muy antojadiza, ¿no? Por principio. Entonces, eh, los pensamientos que surgen son desde la A hasta la Z, pero nuestra conciencia siempre tiende a reprimir algunos tipos de pensamiento, ¿no? Entonces, ese lapso, ¿no? En el que muchos se toman antes de escribir es el espacio de la represión. Lo que busca la escritura automática es evitar eso, ¿no? Entonces, apenas surge un pensamiento así, uno luego lo considere aberrante o terrible, uno tiene que consignarlo directamente en la escritura, ¿no? Esto, eh, sí, es el ejercicio de la escritura automática, ¿no? Ahora, los surrealistas emplean esta estrategia como un recurso de creación poética, ¿no? Porque los surrealistas tienen un principio, que es el proyecto de la liberación del inconsciente, ¿no? El inconsciente, concepto,
más o menos seguido desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Que es más o menos el fundamento que toma también el surrealismo, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? En el ámbito del surrealismo, ¿no? Pero la escritura automática esencialmente es esta herramienta, ¿no? Que busca registrar directamente los pensamientos, ¿sí? Ahí me dejo entender. Ujú. Sí, sí, profe, sí, ahora sí entendí. Ya, muy bien. Vamos entonces, a ver, dice, no emplea algunas letras de valses. A ver, vamos a dejar ahí la B. ¿Ya? La C dice, recupera nostálgicamente la cosmovisión costeña criolla y tradiciones populares. Ya, la C no tiene nada que ver con Blanca Varela. Ya, ni la A ni la C. A ver, la D dice, elige sobre todo temas asociados con la maternidad, la familia y el femenino. Bueno, y lo femenino sería, ¿no? Eh, mm, a ver, elige sobre todo. Cuando dice que elige sobre todo, está señalando de que son temas principales, ¿no? Son temas principales. Y no es así, ¿no? Eh, en sus poemas podemos encontrar alusiones a la maternidad, a la familia, etcétera, pero muchas veces esos temas no son los que aborda directamente, sino que son el objeto de su visión escéptica, de su visión crítica o de su cuestionamiento a los parámetros o al statu quo o al entorno social, ¿no? Que es, digamos, lo que, digamos, aborda, ¿no? La poesía de Blanca Varela. Entonces la D no me parece que sea la clave, y yo me quedo con la B, ¿no? Hay un poemario de Blanca Varela. Acá es donde yo tendría que hacer una pequeña observación. Eh, lo que pasa es lo siguiente. A ver, em, Canto Villano, ¿ya? Canto Villano es un poemario que Blanca Varela publica, ¿ya? Y que luego incluye en una recopilación de sus poesías, ¿ya? En el cual se añade otros textos, como por ejemplo uno de los textos, Valses y otras falsas confesiones. Es un libro diferente, ¿no? A Canto Villano. Pero cuando se publica su poesía reunida, más o menos por el 70, se unen estos libros y se publican todos con el título de Canto Villano, ¿ya? Entonces, acá la pregunta está evaluando la poesía reunida de Blanca Varela, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, la B encaja porque tenemos este libro, ¿no? Que mencionaba hace un momento, que es Valses y otras falsas confesiones, que es donde Blanca Varela toma, ¿sí? La música criolla precisamente para, que es su estrategia regular, ¿no? Para resignificarlas, es decir, para cuestionarlas a través de la parodia. Y eso sí, ¿no? Ahora, hago esta aclaración porque, ¿no? La B sería la clave, ¿no? Hago esta aclaración porque, este, em, el temario que yo recuerde especifica que se va a trabajar el libro Canto Villano, no la poesía reunida, sino el libro. Y en el libro Canto Villano, así específicamente, que yo recuerde, no hay esta temática de los valses criollos. Entonces, bueno, la pregunta está inquiriendo por toda la poesía reunida y bueno, ahí encaja, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos decir que la clave es la B. Sí, hecha esta aclaración también por si acaso. ¿Sí? Sí, ahí queda claro. Ujú. Sí, profe, pero aquí dan clave la D. Por eso te A ver, pregunto.
Este que me estás mostrando es otra pregunta, creo, ¿no? Ya, a ver, voy a ir a Sí, la pregunta anterior. A ver, la D, la clave, la D, pues la sí, la D. maternidad, la familia. A ver, déjame ver un segundito. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a ir al libro, ¿ya? Que es el referente, a ver. Ta, 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 ta. Ahí va el sentimentalismo. Mm, bueno, si dan como clave la D, eh, este es el examen de San Marcos general, no es de la pre, ¿verdad? Sí, sí, profe, es general, no de la pre. Eh, bueno, se puede entender, ¿no? Que sea la D en el sentido de que, como te decía, o sea, menciona estos temas, eso no lo voy a negar, lo menciona, ¿no? Pero ¿para qué los menciona? Es como decir, el tema de la metamorfosis de Kafka es el trabajo y la familia. Ese es el tema. Bueno, sí lo menciona, pero el tema no lo menciona para hablar sobre la familia y la composición, no. Lo menciona porque en la novela, La Metamorfosis, se cuestiona la naturaleza del trabajo moderno. Entonces se critica cómo el trabajo aliena al sujeto. Entonces el tema no es el trabajo, el tema principal no es el trabajo, el tema principal es la alienación del hombre moderno debido al trabajo. Entonces, eso es lo que yo comentaba con respecto a la D, ¿no? En el canto villano se habla sobre la maternidad, la familia, lo femenino, este, pero es para cuestionarlo, no es para mm, verlo desde una perspectiva escéptica, ¿no? Y por eso, cuando hablamos en el libro de la Pre sobre Blanca Varela, ¿no? Hablamos de su sentido, ¿no? Crítico, la manera como ella exalta, ¿no? Esta materialidad del espíritu, ¿no? Eh, como presenta una mirada escéptica, ¿no? Y pesimista, ¿no? Eso es lo que dice el libro, eso es lo que seguimos, ¿no? Entonces, bueno, si han puesto la D, deben estar considerando eso, ¿no? De esa manera, ¿no? Eh, por acaso, bueno, yo tendría mis reparos, ciertamente, ¿no? De señalar de manera tan abierta que simplemente hable de la maternidad y la familia y no se especifique de qué manera habla de la maternidad, de qué manera habla sobre la familia, de qué manera habla sobre lo femenino, que eso es lo importante. O sea, uno lee a Blanca Varela no porque hable de la maternidad o de la familia, sino por cómo habla, por cómo critica, por cómo desmantela esas estructuras, por cómo nos presenta esos temas desde una perspectiva escéptica, cuestionadora. Eso es lo que interesa en Blanca Varela, no que te hable de la maternidad o la familia. Entonces, yo la verdad tengo mi reparo sobre esa pregunta. La clave es la de, bueno, ya está bien, si eso es lo que han marcado, ¿no? Sí, no sé si ahí me dejó Sí, entender. profe, sí. Ujú. Acá me planteas otra pregunta. Es la de arriba, ¿no? La 343 o la 344. 344. Ah, la 344. Ya, ya. Pero acá solamente está el fragmento. Dice, del pasaje de la novela de Arguedas indíquenla. Pero, ¿cuál es el enunciado? No, no me parece completa la pregunta 344. Ah, está en la siguiente imagen, profe. Dice alternativa que caracteriza un rasgo indigenista de su Ah, ya obra. la vi.
Ah, ya la vi, perdón, no la había bajado. Ah. Un rasgo indigenista de su obra. Ah, ya, ya, entonces, a ver, revisamos. Dice, el Barayok, alcalde de Callao, encomendó su ayllu al Auqui Karamarazu. Tiene 3 picos de nieve. Es el padre de todas las montañas de Lucanas. Del camino a Ayacucho, desde la cumbre de Huachcahuasa, casi para bajar ya a Huamanga, se ve el Caraguarazu. Tras el aire frío de la Puna Grande, a 40 leguas de distancia, cumbre tras cumbre, la vista alcanza en la lejanía azul, como en los extremos del mundo, los 3 picos de nieve clareando a la luz. Ya, a ver, veamos las preguntas. A ver, dice, la voz narrativa describe la pobreza y carencia de los espacios rurales. Bueno, no describe la pobreza, ¿no? Está describiendo la montaña, habla sobre la montaña. Entonces no es la A. B. Se efectúa la descripción de la naturaleza y de las costumbres de la sierra. Bueno, describe la naturaleza, es muy cierto, ¿no? Pero no recuerdo que describa alguna costumbre, ¿no? El Lago Azul como el extremo del mundo. No, no habla, solamente está hablando de la montaña, nada más. Entonces tampoco la ve. C. El lenguaje utilizado muestra el predominio del quechua sobre el castellano. Ya. A ver, vamos a dejar ahí la C por mientras. D. El narrador representa la mentalidad y las creencias del hombre andino. El narrador representa la mentalidad y las creencias del hombre andino. Yo creo que es esa. Ibarayó, alcalde, etcétera, picos de nieve, todas las montañas, del camino, desde las cumbres, tras el aire frío. Ya, yo creo que es la D, ¿no? Tiene 3 picos de nieve, es el Jorge, ¿por qué padre de no la todas las sé? montañas. No hay, Ya, me explico, sí. no hay predominio. Es cierto que en el fragmento que nos han citado, esté presente el quechua a través de los nombres de las montañas, o de la montaña, ¿ya? Y en ese sentido, quechua y castellano coexisten en ese fragmento. Pero el término predominio quiere decir que el quechua se impone sobre el castellano. Entonces, ¿de qué manera en ese fragmento podríamos observar esa imposición del quechua sobre el castellano? Si me lo plantearan al revés y me dijeran el predominio del castellano sobre el quechua, también tendría yo mis reparos, pero podría decir, bueno, es un poco más evidente porque de todas las palabras, por ejemplo, ¿no? Y de las oraciones que se escriben en ese fragmento, predominan las palabras castellanas. Entonces, esto restringiéndonos únicamente al lenguaje, no a las palabras, ¿no? Entonces, sí podría, ¿no? En un caso extremo, ahí podría decir, bueno, el castellano predomina, ¿no? Pero si, pero acá nos están planteando al revés, ¿no? Que el quechua predomina sobre el castellano. Eso significaría que en ese fragmento debieran de haber más palabras quechua, por ejemplo, ¿no? Que castellano, para decir que predomina, me parece, ¿ya? Lo que sí predomina es la mirada sobre esa realidad, que no es una mirada objetiva, distante, sino es una mirada en la que se involucra con ese mundo. El observador se involucra con ese mundo, ¿no? Cuando em, dice, ¿no? El Barayoga, alcalde de Callazao, encomendó su ayllu al Lauqui. Es decir, el Barayoga, el alcalde, encomendó, es decir, entregó al cuidado al Lauqui Carguarazo, que es en la montaña. Y luego dice, es el padre de todas las montañas de Lucanas. ¿Quién está hablando ahí? Ahí no está diciendo que el Auqui, el alcalde, cree que es el padre de todas las montañas. No, ahí está hablando el narrador. El narrador es el que está expresando esa creencia de que el Carguarazo es el padre de todas las montañas, ¿no? Entonces,
Ahí lo que se está apreciando es esa, eh, digamos, esa cercanía, esa empatía del narrador con respecto a la creencia o al pensamiento, ¿no? A la mentalidad andina. Entonces, eh, sería la D en ese sentido, ¿no? No sé si me dejo comprender ahí. Sí, profe, sí, sí, entendí. Ujú. Muy bien. Aquí hay una pregunta más, dice 345, ¿no? Dice, cuentos andinos de Enrique López Albújar se caracteriza por mostrar al sujeto indígena como eje de una sociedad violenta y como personaje principal de los relatos, ¿no? A partir de lo anterior se colige qué, es decir, qué se puede interpretar o qué se puede deducir a partir de la idea anterior, ¿no? Donde dice que Albújar caracteriza al sujeto indígena como eje de una sociedad violenta y como personaje principal de los relatos, ¿no? El indio principal de un mundo violento. Ya, a ver, ¿qué se colige? Ofrece la primera manifestación narrativa de una literatura indianista. Bueno, según el texto de la PRE, ¿no? Y bueno, y según cierta tradición, López Albújar es el iniciador del indigenismo, o es el autor que, digamos, pone, ¿no? Los pilares del indigenismo, no del indianismo. Entonces, no sería la A. La B. Recupera las principales temáticas del modernismo literario peruano. Eh, Hay un influjo modernista en López Albújar, ya, muy bien, pero esta idea de la B no se colige de la afirmación dada en el enunciado, ¿ah? Porque la afirmación dada en el enunciado no alude al modernismo ni tampoco a las características modernistas, ¿no? Que sería, por ejemplo, ¿no? El exotismo, ¿no? El esteticismo, bueno, podríamos colegir la B ahí, pero aquí en el enunciado solamente habla de que el Buja representa al indio en una sociedad violenta. Eso no es modernista. Entonces, no va la B. La C dice, se aleja de la representación exotista y paternalista sobre el indígena. Ya, esta podría ser la C. Ahora le explico, vamos a ver con la D primero. Propone la imagen de la sociedad andina como una metáfora de la nación. Propone la imagen de la sociedad andina como una metáfora de la nación. No, no hay esa visión donde Albújar interprete la comunidad andina como una alegoría de la nación, ¿no? Del país. Eh, los relatos de Albújar se centralizan más en el individuo. No habla, no es como El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, ¿no? Donde el interés es la comunidad, ¿no? La novela aborda el ambiente, el mundo y los conflictos de la comunidad de Rumi. En cambio, en los cuentos de López Albújar, no, no, los cuentos se centran en el indio, ¿no? En el personaje nada más. Si bien se alude por ahí alguna referencia a la comunidad, esta es, eh, esta está en segundo plano, ¿no? Lo central es el personaje. Entonces, no habría posibilidad de representar la imagen de la sociedad, la metáfora de la nación a través de un individuo simplemente, ¿no? Entonces, no va. La clave sería la C, entonces. ¿Por qué decimos que se aleja de la representación exotista y paternalista sobre el niño? Ahí tal vez habría que precisar, pero bueno, exotista modernista, que hacia eso se refiere, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que en el modernismo, que es la etapa anterior al indigenismo, ¿ah? El sujeto indígena es representado como un ser, eh, digamos, eh, como una imagen estética, ¿no? Se vuelve un personaje estilizado, el indígena, ¿no? Y eso inclusive viene del romanticismo también, ¿no? Donde se presenta pues a la imagen del indio
con una imagen de símbolo de pureza, ¿no? La imagen del buen salvaje, ¿no? Entonces, son tanto la visión romántica como modernista, son una visión exotista que no tiene nada que ver con la realidad, no solamente del indio, sino de cualquier individuo, simplemente. Entonces, cuando López Albújar viene y representa al indio como un, cito a los personajes de sus cuentos, ¿no? Como criminales, como violentos, sádicos, ¿no? Delincuentes, eh, quiebra esa imagen em, estilizada, romántica, idealizada del indio, ¿no? Que era la que se mostraba en las décadas anteriores, ¿no? Entonces, sí, ahí la C es correcta, porque se aleja de esa representación, ¿no? El indio de López Albújar. Y luego dice, se aleja de la visión paternalista, ¿sí? El paternalismo, recordemos, es una actitud, ¿no? De protección, de ayuda con respecto a un sujeto, ¿no? Partiendo del principio de que ese sujeto es inferior, de que ese sujeto necesita ser cuidado y guiado para su fortalecimiento o reivindicación, ¿no? De ahí la idea de paterno, ¿no? Padre, hijo, ¿no? Entonces, la visión paternalista que predomina en la literatura romántica y hasta modernista, podríamos decir, sitúa al indio como un ser bárbaro, ¿no? Que para su reivindicación, en gran medida, tiene que occidentalizarse, ¿no? Aprender castellano, aprender a leer y escribir, aprender las costumbres, ¿no? Entonces, el personaje criollo, digamos, ¿no? Eh, es el encargado de guiar al indio en ese sentido, ¿no? Es lo que, por ejemplo, en esta semana vemos con Clorinda Mato de Turner, ¿no? Cuando describimos Aves sin nido, ¿no? Los esposos marín, ¿no? Criollos limeños, ellos van a tomar bajo su protección a las huérfanas Yupanqui, ¿no? A las indígenas, ¿no? Y las van a proteger de las autoridades del pueblo de Quillaca. Entonces, hay una visión paternalista en esa imagen, ¿no? Entonces, frente a eso, Albujar, ¿qué propone? Propone al indio que no vive bajo la tutela o protección de un sujeto occidental diferente, ¿no? Sino que toma, ¿no? Su propia iniciativa, toma eh, sus propios actos, ¿no? Él es el motivo de sus propios actos, ¿no? Su voluntad. Claro que rayan con lo delincuencial, ¿no? Los personajes de Balbújar es así, pero son así, pero de todas maneras rompe esa visión paternalista, ¿no? Entonces, definitivamente la C sería la clave en esta pregunta. Ujú. Profe, ¿a qué se refiere con lo indianista ahí? Ya, indianista, mira, vamos a contraponer dos conceptos, ¿ya? Indianista, indigenista, ¿ya? Los dos, ¿ya? Tienen un interés, ¿ya? En el individuo, es decir, en el indio, ¿ya? La diferencia estriba en que el indianismo tiene su interés en el individuo solo como sujeto, ¿ah? No le interesa su cultura ni sus creencias, solo como individuo. Indianista es la literatura de em, Aves sin nido, de Clorinda Mato, ¿no? Indianista es la actitud que tiene González Prada con los indios, ¿no? Cuando González Prada dice que para que un indio se convierta en hombre digno, tiene que aprender a leer y escribir. em, para él, la reivindicación del indio tiene que ver solamente con el sujeto y que éste abandone su cultura, sus creencias y se occidentalice. Entonces, indianista, ¿por qué? Porque solo les interesa el sujeto. En cambio, la literatura indigenista, ¿ya?
Si bien tiene un interés por el sujeto, ese interés abarca su entorno. Y entonces lo que le interesa a la literatura indigenista es el mundo andino, ya no solo el sujeto, sino el mundo andino. Pensemos en el mundo de Sancho y Ajeno, precisamente del cual hablábamos hace un momento, ¿no? En el mundo de Sancho y Ajeno, lo que interesa y lo que nos muestra la novela es el mundo de Rumi. Es el espacio donde la comunidad comparte, la fraternidad, la solidaridad, la búsqueda de progreso, el pensamiento, cómo se organiza Eso es lo que le interesa a la novela mostrarnos. Es como la novela de Arguedas, ¿no? Los ríos profundos, ¿no? El personaje Ernesto es el vehículo a través del cual la obra nos muestra la mentalidad andina, esa mirada religiosa, ¿no? Animista de la realidad. Eso es lo que busca capturar la literatura indigenista. En cambio, la indianista no, ¿no? Por ejemplo, en Ave sin Nido, ¿qué más sabemos del pueblo de Quillac? No sabemos nada más del pueblo de Quillac, porque a la novela no le interesa. A la novela le interesa el individuo, los yupanqui, Margarita y Rosalía, punto y se acabó, ¿no? Entonces, esa es una visión indianista. ¿Sí? Sí, profesor, sí, sí, sí. Ya, ahí yo creo que pusiste otra pregunta, ¿no? A ver, la 311. Dice, la producción poética de César Vallejo ha pasado por diversos momentos. Luego de leer los versos que a continuación se presentan, diga a qué periodo pertenecen. ¿Ya? ¿Cuál mi explicación? Esto me lacera la tempranía, esa manera de caminar por los trapecios, esos corajosos brutos como postizos. Ya, a ver. Ajá, ¿a qué periodo pertenecen? A ver. Acá abajo han puesto cuatro periodos. Cinco, bueno, periodo, bueno, surrealista. Vallejo no tiene un periodo surrealista. Ya, eso descartado la A. Tampoco tiene periodo simbolista. Descartado la A y la C. Nos queda modernista, experimental, vanguardista. Ahora, modernista, para que sea modernista tendríamos que ver aquí elementos como, por ejemplo, el exotismo, ¿no? Eh, o en Vallejo el carácter decadentista, por ejemplo, ¿no? Eh, También, ¿no? Una métrica, ¿no? Más fija. Entonces, no, tampoco sería la B, ¿ya? Tampoco sería la B. Ahora, la E y la E y la D. Yo me quedo con em, yo me quedo con la E, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, hemos descartado la A, la C y la B, ¿ya? Em, la etapa vanguardista de Vallejo es una etapa en la que él, em, digamos, explora con el lenguaje, ¿no? Otras capacidades de expresión eh, y con las imágenes también, ¿no? Es un texto, es un texto, este, em, mm, que descansa bastante, ¿no? En la operación sobre el lenguaje, ¿no? Vallejo tiene tres etapas. La etapa de influencia modernista, ¿ya? Que es decir, no es una etapa modernista. Vallejo no es un modernista exactamente, ¿no?
hay elementos modernistas, pero no. La etapa vanguardista, ¿no? Que es con Trilce, es una etapa, digamos, donde el poeta em, explora, ¿no? Esa capacidad de lenguaje, ¿no? Esa reflexión, y la etapa de compromiso político, ¿no? Que es poemas humanos. Entonces, la etapa de compromiso político no encaja tampoco aquí porque el fragmento no alude a esos elementos. Es más cercano a lo que sería Trilce. En expresiones, por ejemplo, en esto me lacera la tempranía. Ahí, por ejemplo, Vallejo está eh, usando una palabra, ¿no? Para crear un efecto de sentido diferente, ¿no? Tempranía, por ejemplo, ¿no? O abajo, esos corajosos brutos como postizos, ¿no? Entonces, eso es más típico de Trilce, ¿no? Donde el lenguaje, donde las palabras eh, plantean sentidos inéditos, digamos, ¿no? Plantean sentidos este, eh, nuevos, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué pasa con la D? La D dice experimental. Em, la vanguardia tiene un gran rasgo experimental. La vanguardia se sostiene en gran medida sobre eso también, ¿no? El carácter experimental. Eh, pero lo experimental tiene que ver con llevar el lenguaje, ¿no? A la creación de formas o de medios, ¿no? De expresión nuevos, ¿no? Por ejemplo, la experimentación lingüística lleva a la expresión poética, pues a la dimensión espacial, por ejemplo, ¿no? Con la imagen de los caligramas, etcétera. Pero de todas maneras es una clave que jala bastante, porque la palabra experimental, eh, tal como se está planteando acá, este, no sé, ¿no? Puede jalar e interpretar, por ejemplo, que el segundo verso es experimental, ¿no? Porque, ¿qué es experimentar? Es probar algo nuevo, algo diferente, poner a prueba Profesor, para ver. la palabra trilce sería experimentalismo. O sea, No, 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 claro, eso es justamente lo que quiero precisar, ¿no? Jala mucho la D, pero no es la D, ¿no? Porque experimental tiene que ver con la idea de que el poeta prueba, ¿sí? Elementos novedosos en la composición poética. Por eso hacía alusión al caligrama, ¿no? En el caligrama que tenemos como elemento poético, la hoja, así, literal, física. La hoja de papel se convierte en un elemento poético en los caligramas, porque un caligrama no se puede captar si no se observa, y solo se lo puede observar estampado en una superficie. Este es el papel. Entonces el papel se constituye en un elemento poético, ¿no? Entonces eso encaja dentro de lo que es experimental, ¿no? Lo nuevo, ¿no? Explorar. En cambio aquí Vallejo está trabajando con el lenguaje, o sea, no está, eh, digamos, llevando, ¿no? El lenguaje, o mejor dicho, no está probando otros medios, ¿no? En esa interpretación podría decir que no es experimental, ¿no? Y Trilce va en ese sentido, ¿no? ¿No? Trilce es un término que podríamos calificar como neologismo, ¿no? Que Vallejo se inventa, una palabra que se inventa, ¿no? Y que surge, ¿no? Dentro del lenguaje y trata de expresar en ese sentido su idea. Alguien podría decir que Trilce es experimental, la palabra, es que ese es el detalle, por eso te digo que la D jala muchísimo. ¿Ah? Porque hay una definición estricta de experimental que uno podría decir, bueno, no, pues no, pero si extendemos un poquito la definición, podría encajar. Entonces, por eso, si hubiera hecho este examen, yo no hubiera puesto la D, o sea, no hubiera puesto experimental.
¿no? Porque jala mucho. Pero definitivamente la clave es la E. Eso sí, ¿sí? Ahí no hay cuestionamiento. O sea, no hay interpretación que vaya en otro sentido, ¿no? Entonces es vanguardista. Mm, a ver, acá hay una pregunta más que me enviaste. Dice, ¿no? El lenguaje de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma se distingue por su rigidez castiza y belleza neoclásica. Eh, si habláramos de rigidez castiza, es que las expresiones de Ricardo Palma estarían respetando, digamos, toda la formalidad de las estructuras, ¿no? Y las normas del lenguaje, ¿no? No tanto me refiero a las normas, sino de la pureza del castellano, ¿ya? Pero como sabemos bien, en las tradiciones de Palma ingresan expresiones populares, giros coloquiales, ¿no? Modismos. Entonces no hay una rigidez castiza definitivamente. La B dice, su fuerza sarcástica y perspectiva mordaz. Ya, a ver, vamos a dejarlo ahí. A ver, vamos a dejarlo ahí. La C, la representación del habla oral y el tono coloquial, ¿no? El uso de refranes y fábulas románticas, ¿ya? El predominio de neologismos y anglicismos, ya esto no va. La E no va, ya nos quedamos con la B, C, D. Mm, ya, yo creo que sería la C, ¿ya? ¿Por qué? La D dice uso de refranes, bueno, sí emplea, pero fábulas románticas. En tal caso, leyendas, ¿no? La fábula no es una simple narración, ¿no? La fábula entraña, por esencia, un tono, este, digamos, didáctico, ¿no? Y eso nos expresa en las tradiciones, ¿no? Entonces la D no va. Em, luego, a ver, la B, podríamos decir que hay un tono sarcástico quizá, ¿no? Pero una perspectiva mordaz. La, el estilo de Palma puede llegar al tono irónico, ¿no? Digamos, es eh, uso esta expresión, ¿no? Es travieso, es eh, pícaro, ¿no? Pero hablar de mordaz es ya un grado mayor del tono, ¿no? Es ya no solamente crítico, sino es corrosivo, eh, hay un grado de malignidad, un grado de actitud, dura, eh, potente, enérgica, ¿no? Que entraña la palabra mordaz, ¿no? Y eso no, parece que no es parte de la naturaleza del estilo de Ricardo Palma, ¿no? Precisamente acá estoy revisando el libro de la PRE, ¿no? Y en el caso del libro de la PRE, cuando describe el estilo de Ricardo Palma, no menciona, ¿no? Que presente, ¿no? Esa característica mordaz. A ver qué dice por acá. Mm, Dice, hay una versión irreverente y sarcástica del pasado colonial, dice, ¿no? Pero no habla de este tono mordaz, ¿no?
Entonces, por eso creo que la clave sería la C, me parece, porque hay un Profe, ¿por tono, qué dijo que no? ¿perdón? No fábulas románticas. La D. Ah, ya, ¿Por qué no fábulas porque románticas? por el, claro, o sea, hay elementos románticos en las tradiciones, es verdad, ¿no? Pero el antecedente o la fuente principal de la tradición es la leyenda romántica, no la fábula, ¿no? La fábula es un tipo de narración de tono didáctico, ¿ya? Entonces, donde intervienen elementos inclusive fantásticos, ¿no? Como los animales que hablan, etcétera. En cambio, en las tradiciones no encontramos eso, eh, y no tiene esa finalidad didáctica. Entonces ahí fábula romántica no, es la leyenda romántica el antecedente inmediato de la tradición. Entonces, eso es lo que podría encajar ahí, ¿no? Pero no la fábula romántica, ¿no? No sé si me dejó entender. Ajá, Sí, profe, sí, sí. ya, ujú, muy bien. Entonces acá podríamos señalar como clave la C. La C, muy bien. Aquí pero hay otra pregunta. Dice, ¿no? Considerando los antecedentes del indigenismo literario del siglo XIX, señale el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver. Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner describe con realismo los Andes peruanos. Describe con realismo los Andes peruanos. Mm, ya, ahí vamos a tomarlo con pinzas, ¿ya? Ahora vamos a tomarlo con pinzas. Vamos a dejar ya verdadero, dice, vamos a dejarlo ya. Manuel González Prada propone que educar a los indios llevará al país al progreso. Bueno, sí se puede inferir, pues, ¿no? Porque es la idea de que educar a los indios entraña liberarlos y de ese modo fortalecer la sociedad y, ¿no? y el progreso. ¿Ya? Se puede entender, ya, puede ser verdadero. Clorinda Mato de Turner plantea que el indio es explotado por la clase oligárquica, por la clase oligárquica. Mm, no, lo que nos plantea Aves sin Nido es que el indio sufre los abusos de las autoridades, ¿no? Es decir, el propio sistema administrativo del Estado es el que, a través del juez, el cura, el gobernador, es el que abusa de los indios, ¿no? No la clase oligarca, ¿no? Los villanos, digamos, o los malvados de Aves sin Nido no son oligarcas, ¿no? Son las autoridades. Entonces eso es falso. Ya. Ujú. Muy bien. Y cuatro dice, ¿no? Manuel González Prada defiende a los indígenas en el discurso en el Politeama. Defiende a los indígenas en el discurso en el Politeama. Ah, defenderlos. Sí, podríamos decir que sí, en el sentido de que, por ejemplo, en el fragmento donde dice que el verdadero Perú lo forma, no los criollos de la costa, dice, sino la muchedumbre de indios en la sierra, ¿no? Eh, está defendiendo, digamos, el derecho de su pertenencia a la nación. Entonces, podríamos hablar de que defiende, se puede interpretar de esa manera. Entonces, podría ser verdadero. Entonces, falso, no, claro, falso, verdadero. A ver, falso, verdadero, falso, verdadero. Quedamos con la C y la D. Mm, y este era verdadero. Ya, entonces, la C sería la clave acá. La C sería la clave. Me parece. Lo que pasa es que acá tendría Sí, que, es la primera.
Acá ¿Por que han qué puesto primero no como es clave. verdadero? La A han puesto como clave. No la sé, La pero C pusieron como clave. sí, ¿por qué la primera no es verdadero? Ya. Lo que pasa que Ave sin nido es una novela que representa el realismo, ¿ya? Porque nos describe los conflictos, digamos, sociales, donde las autoridades abusan de los indios. Entonces la novela busca describir los abusos que padecen los indios. Y la novela lo describe con detalle. Entonces, eso es realismo, perfecto, ¿no? Pero la novela presenta también elementos románticos. Y uno de los aspectos románticos que pesa en la novela es la naturaleza. La naturaleza es descrita idealizándola como un espacio, ¿no?, de valores, como un espacio de, digamos, de armonía, contrario al espacio, digamos, del pueblo, del ser humano, donde predomina el caos. Entonces, hay una oposición donde se idealiza la naturaleza, en este caso los Andes. En ese sentido, hay una visión romántica sobre la naturaleza. No hay que olvidar que Clorinda Mato viene del romanticismo peruano. Entonces, esos elementos están presentes también en la novela, ¿no? Y por eso, en el caso de la uno, específicamente sobre el espacio de la naturaleza, hay una mirada romántica más que realista, ¿sí? Ujú. Por eso considero que sería falsa, ¿no? La primera. Sí, profe, sí. Acá hay otra pregunta. A ver, dice, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos al costumbrismo peruano. Dice, uno, estuvo influenciado por modelos provenientes de España. Mm, ya. Exaltó el nacionalismo y ayudó a construir la nación peruana. A ver. Fue un movimiento efímero, de corta duración. Ya, este es falso. Ya, ese es falso. No queda la A, la B, la D. Ah. Tuvo una gran influencia en la literatura posterior. Bueno, sí, ¿no? Si vemos las tradiciones de Palma, por ejemplo, ¿no? Las tradiciones se construyen sobre una base, sobre la base del costumbrismo. Entonces, se puede decir que sí, hubo una gran influencia. Entonces, eso es verdadero. Entonces, eso nos lleva a la A o la B. Su público privilegiado fue una élite social. Su público privilegiado fue una élite social, dice. Ujú. Mm, No, no, su público fue variado, ¿no? Su público no se centra únicamente en las élites, ¿no? Sino fue un público de una literatura dirigida, ¿no?, sobre todo a una sociedad criolla, ¿no? Entonces, ¿no? Y que se expresa a través del teatro, el periódico, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es falsa, la quinta. Entonces, eso nos lleva a la B como verdadero, ¿no? Como la clave, ¿sí? Estuvo influenciada por modelos provenientes de España, eso es verdadero, porque el costumbrismo viene de España. Entonces, eso es verdadero. La 2, exaltó el nacionalismo y ayudó a construir la nación peruana.
Pero es innegable que los modelos costumbristas contribuyen a la creación de una imagen sobre nuestra sociedad, ¿no? Sobre nuestra nacionalidad. Y en ese sentido, ¿no? Eh, Se habla de construir la nación peruana y exaltó el nacionalismo. Bueno, el costumbrismo en gran medida va a plantear esa idea de la búsqueda de la expresión nacional, ¿no? Ahí podríamos tener en cuenta la idea de exaltar el nacionalismo, entonces sí va, ¿no? La 3 es falsa porque no tiene corta duración, ¿no? Se prolonga durante varias, por lo menos 2 décadas. Y luego dice, tuvo una gran influencia en la literatura posterior, eso es cierto, y su público fue variado, ¿no? La B sería la clave. No sé si hay alguna pregunta ahí. Ujú, No, profe, no. Todo bien. ujú. Muy bien, sí. Sí, ahí. Bien, son preguntas del examen, ¿no? Del ciclo ordinario. No, sí, profe, todo es admisión. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, si tiene más preguntas, las planteas, no hay problema. Voy a ir desarrollando también las preguntas de la semana. ¿Mm? Sí, a ver. Sí, ¿no? Profe, le mandé una más. Sí. Ah, a ver, voy a ver. Estaba acomodando el archivo. Ah, ya. Dice. A ver, primero el enunciado. Siempre hay que empezar por el enunciado de la pregunta. A ver, dice. Considerando el fragmento de la novela La Metamorfosis de Franz Kafka, indique qué simboliza que Gregorio pierde el lenguaje. A ver, vamos a ver el fragmento. Pero Gregorio ya estaba mucho más tranquilo, dice, ¿no? Así es que ya no se entendían sus palabras a pesar de que a él le habían parecido lo suficientemente claras, más claras que antes. Sin duda, como consecuencia de que el oído se le iba acostumbrando, ¿no? Ajá, dice, entendía sus palabras a pesar de que a él le habían parecido lo suficientemente claras, más claras que antes, sin duda, como consecuencia que el oído se le iba acostumbrando. Ya. Entonces, a ver, ¿qué simboliza? Ah, dice, la confirmación de sus principales miedos, angustias y frustraciones. Mm, bueno, no sé, a partir del fragmento yo no puedo inferir eso, ¿no? Porque cuáles son sus frustraciones, sus angustias y sus miedos, o sea, no puedo llegar a esa inferencia. B, el no poder comprender ni siquiera
aquello que le sucede, ¿ya? El no poder comprender ni siquiera aquello que le sucede. Pero acá no habla de que él comprenda, él habla, dice, él entendía sus palabras. Así es que ya no se entendían sus palabras a pesar de que a él le habían parecido lo suficiente. O sea, él emite palabras, los demás no le entienden, pero él sí. Dice, ¿no? Para él eran claras, porque porque sus oídos se habían acostumbrado a estas. Pero la B dice el no poder comprender, o sea, que él no comprende, pero el fragmento dice lo contrario, que él sí comprende, o sea, para él son claras sus palabras. Entonces la B no va. C. La crítica a un sistema en el que se privilegia un lenguaje humano. No sé, a ver, vamos a dejarlo ahí. D. El sentimiento de profunda soledad del hombre contemporáneo. ¿Ya? De profunda soledad del hombre contemporáneo. Bueno, hay una gran diferencia entre lo que es la soledad y la incomunicación, ¿no? La incomunicación es muy específico, ¿no? Yo no puedo transmitir mis ideas a la otra persona. La soledad ya involucra una cuestión de aislamiento, que no necesariamente tiene que ver con el lenguaje. El fragmento que estamos viendo se constriñe, es decir, se centra únicamente en el lenguaje, ¿no? Él habla y los demás no lo comprenden, aunque a él le parezcan claras las palabras, ¿no? Porque recordemos que él se ha transformado en un insecto, entonces lo que él emite ya no son palabras, ¿no? O sea, los demás por eso no lo entienden. Entonces, aquí no se profundiza el tema de la soledad. Entonces, no va, la D no va. Eh, la crítica a un sistema en el que se privilegia un lenguaje humano. El fragmento específicamente habla de la incomunicación. No se observa que ahí se valore el lenguaje humano, es decir, que digamos, se exalte, ¿no? Para decir que para decir que se privilegia, ¿no? El lenguaje humano. Por lo tanto, la clave sería la I, ¿no? Su animalización, porque no olvidemos que él está convertido en un insecto, e imposibilidad de comunicarse con los demás, que eso es lo que se describe. Eso es lo que se describe en el fragmento, ¿no? Él emite una palabra, los demás no la entienden porque como él es un animal, ¿no? Se ha convertido en un animal, pues sale ruidos, ¿no? Que aunque para él sean comprensibles, para los demás no. Entonces hay una incomunicación. Entonces ahí la clave sería la E en ese sentido, ¿no? Sería la E. Profe, ¿por qué no la C? Te dan la clave la C, pero yo también marqué la E. Ya. Lo que pasa es que la C dice, ¿no? La crítica a un sistema en el que se privilegia un lenguaje humano. O sea, ahí hay dos cuestiones. Que haya una crítica. ¿Qué cosa es criticar? Criticar es evaluar, ¿no? Y ahí, si dice aquí la crítica a un sistema, entonces yo analizo y critico un sistema, evalúo un sistema. Y ese sistema dice acá que privilegia un lenguaje humano. Entonces, en el fragmento podría llegarse a interpretar la idea de el privilegio del lenguaje humano. Podría llegarse a interpretar, ¿no? Porque Kafka, perdón, Gregorio habla como un insecto, o se expresa, ¿no? Con ruidos de insecto, y los demás obviamente no lo entienden. Entonces, obviamente se está privilegiando, obviamente no, pero se puede interpretar que se privilegia el lenguaje humano. Ya, bacán. Pero en ese fragmento se esté criticando a ese sistema, ¿de qué manera se estaría criticando? Porque solamente descri- se está describiendo ese hecho, ¿no? Esto, ojo, lo estoy llevando
Estoy extremando mi interpretación. Pero de ahí a decir que hay una crítica a ese sistema de predominio del lenguaje humano, no, mm, no lo veo, ¿no? O sea, no me parece que llegue a esa interpretación. Em, Porque para empezar, no hay un privilegio. O sea, ¿de qué manera puedo decir yo que hay un privilegio del lenguaje humano acá? Acá, lo que pasa es que el fragmento es muy directo. O sea, el fragmento nos está diciendo que ahí el insecto no se comunica con el otro, nada más. Y los demás no le entienden, ¿no? Eso es todo, ¿no? Dice, ya no entendían sus palabras, a pesar de que a él es también parecido. O sea, no hay un punto para podernos situar en la idea de que el lenguaje humano se privilegia acá, ¿no? Ese es el punto donde no aceptaría que sea la C, ¿no? La clave. Sería la E por eso. Ujú. ¿Ya? Hay dos Sí, preguntas bueno. más. Ujú. Creo que está con el micro apagado. Ay, verdad. Discúlpame. Ya, entonces ahí volvemos. Ya, entonces, ya. Entonces dice, ¿no? La pregunta 64 dice, ¿cuál es el tema en el fragmento que se da de la vida de sueño? Dice, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó, ¿no? ¿Cuál es el tema que se plantea ahí? Dice, el pesimismo ante una vida desafortunada. El pesimismo ante una idea desafortunada. Ya, a ver, la meditación filosófica sobre el infortunio. Ya, la enseñanza popular de carácter fatalista. Ya esta no, la C no. No, la C no, porque no hay idea de fatalismo acá. De el sufrimiento de los más desposeídos. Mm, no habla de los más desposeídos, simplemente habla de un sujeto que era pobre, ¿no? Y además habla de, y sobre todo de o lo que se plantea aquí es una reflexión sobre ese tema, sobre no, sobre cómo el sujeto ve su propia existencia, su propia pobreza, ¿no? Entonces tampoco sería la E, la reflexión sobre el destino preconcebido. Bueno, tampoco la E, ¿no? Porque no hay en ese fragmento no se está hablando sobre el destino, ¿no? Sino solamente hay un personaje que se está lamentando sobre su pobreza y piensa que él es pobre, pero resulta que hay alguien que es otro más pobre que él. Entonces nos quedamos con la A y la B. El pesimismo ante una vida desafortunada, la meditación filosófica sobre el infortunio. Ya, yo creo que es la A. ¿Por qué no? Perdón, la B. ¿Por qué no la A? Hay un tono pesimista, podríamos decir,
ante una vida desafortunada. Eh, Hay un tonito así de pesimista, ¿no? Pero en el fondo lo que prima en el fragmento es una reflexión. Cuando nos plantea a un personaje que vive su pobreza y se pregunta, ¿no? Si habrá alguien más pobre que él. Y luego ve que hay otra persona que va recogiendo lo que él le está tirando. Entonces, esa imagen está respondiendo la pregunta reflexiva del primero. Entonces, todo el fragmento es una reflexión, ¿no? Sobre precisamente el infortunio, es decir, la falta de fortuna. Entonces, hay una meditación filosófica sobre ese punto, ¿no? En la A se queda corto, ¿no? Porque eh, esa es una parte, ¿no? Es como decir una idea secundaria, ¿no? Del fragmento. Pero la idea principal y el propósito principal del fragmento es la B, es la de plantearnos una reflexión sobre la, eh, digamos, sobre la idea del infortunio de las personas, ¿no? Sobre cuando una persona se considera no afortunada, ¿no? Entonces, eso es lo que se plantea ahí, ¿no? La clave sería la B, entonces. Ajá. Muy bien, hay una pregunta más por aquí. Profe, ¿la bien o qué? En el anterior de Segismundo dije la B de Vaca, ¿no? Que dice la meditación filosófica sobre el infortunio. Está bien, profe. Ujú. Luego, a ver, la siguiente pregunta dice, Crimen y Castigo se la tiene como una de las mejores novelas del siglo XIX. Ya. ¿Cuál de los juicios siguientes explica esa notoriedad? A ver, dice. La novela describe en partes iguales el crimen y el castigo. Bueno, es un examen del 2005. Bueno. Bueno, no es, pues, no. Porque en tal caso, ¿no? El crimen, la novela tiene, creo que 7 partes, ¿no? Y es en la primera parte donde se desarrolla, digamos, el crimen, ¿no? Y en las otras 6 es el desarrollo de los conflictos que atraviesa el personaje, ¿no? Por la culpa, el arrepentimiento, etcétera, ¿no? Entonces, no va la. B, dice, la obra establece el orden de la naturaleza mediante el crimen. Establece el orden de la naturaleza, restablece, dice, perdón, el orden de la naturaleza mediante el crimen. No, eso no tiene nada que ver con la intención de Raskolnikov a la hora de matar a Leona, ¿no? Él no quiere restablecer ningún orden. Él simplemente quiere, con la muerte de Leona, él quiere ayudar a los demás. Eso es todo. Sí, la historia del crimen anuncia desde el comienzo el castigo. No, no, eso sería como que si en la novela nos estuvieran anunciando qué es lo que va a padecer Raskolnikov, ¿no? Qué es lo que va a sentir, qué es lo que va a atravesar más adelante, ¿no? Y eso no es así. En el texto, la ley coincide con los impulsos íntimos del criminal. Eh, no, por el contrario, ¿no? El impulso de Raskolnikov va en contra de la ley, va en contra de la ley. Entonces no va la D. Tiene que ser la E. Dice, en la obra transgredir la ley solo se reserva a los superhombres. Eh, bueno, acá el término superhombres se debe a la traducción, ¿no? Lo más común en la traducción a ese concepto que plantea Dostoyevsky a través de la novela es la de extraordinario, que es diferente a superhombre, ¿no? La imagen del hombre extraordinario
que se muestra superior a las leyes y por eso las puede transgredir y por eso Raskolnikov las transgrede, ¿no? Porque Raskolnikov se siente un hombre extraordinario y es lo que lo lleva precisamente al crimen, ¿no? Entonces, esa es la premisa que sí concuerda con la novela, ¿no? Entonces, la clave aquí sería la E, ¿no? Sería la E. Ujú. Vamos a ver. Ya, muy bien, acá hay otra. A ver, un segundito. Muy bien, a ver, vamos a ver. Dice, a partir del siguiente fragmento, extraído del poema El Albatros de Charles Baudelaire, identifique la alternativa que contenga en este orden la corriente en la cual se inscribe la figura literaria empleada. Bueno, eh, sí, yo vi esa pregunta anteriormente en el examen. Este es un examen ordinario de San Marcos, ¿no? Eh, bueno, fue una pregunta, no está en el temario, o sea, no está en el temario. No sé cómo se filtró esa pregunta, pero vale. Dice, el poeta es como, ya ahí está, desde el es como, símil. Esa es la clave, la A. Dice, el poeta es como un príncipe del nublado que puede huir las flechas que el rayo frecuentar. En el suelo, entre ataques y mofas, desterrado, sus alas de gigante le impiden caminar. Entonces lo que tenemos acá es la comparación del poeta con el albatros. Y entonces hay un símil. Ya con ese dato se descartan todas las anteriores porque se habla de hipero, epíteto, anáfora, pero hasta que esté el como elemento comparativo ya tenemos ahí. Y lo demás dice como corriente literaria del simbolismo. Ya está. ¿No? Esa es la clave, sería la A. No, es una pregunta que como comentaba, no, no forma parte del temario. No sé por qué se incluyó en ese examen. Muy bien, a ver acá. Dice. Este fragmento de Don Quijote de la Mancha, teniendo en cuenta el contexto de la novela, nos informa que Cide Hamete, a ver, y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma, aquí quedarás colgada de esta espetera y de este hilo de alambre, no sé si bien cortada o mal tajada, peño la mía, a donde vivirás siglos, si presuntuosos y malandristes historiadores no te descuelgan para profanarte. Es el examen del 76. A ver, dice, nos informa que Cide Hamete, ¿qué cosa? ¿Es el nombre que adopta el Quijote cuando recobre el juicio? No, no está hablando del Quijote, solamente está hablando de que este hombre, ¿no? Ha escrito y ha decidido colgar la pluma hasta que alguien la tome. Es el personaje encargado de transcribir el testamento que dicta Don Quijote, ¿no? Cide Hamete no es un personaje que esté dentro de la historia del Quijote, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Dice, es el autor apócrifo de la segunda parte de la novela. Ya. No lo es, ¿ya? No lo es. Un autor apócrifo es un autor falso de la novela. Eh, a ver, bueno, acá un segundo. Ya. Es un narrador ficticio creado por el narrador de la novela. Es el seudónimo que adoptó Cervantes como novela. Ya. No es la E, no es la E, ¿no? Es un narrador ficticio creado por el narrador de la novela. Mm, es el nombre que adopta el Quijote cuando recobra.
Juicio es el personaje encargado de transcribir el testamento que dicta Don Quijote. Bueno, ahí en tal caso se debió hacer alguna aclaración, ¿ya? A ver, a ver, vamos a la segunda, dice, la C. Es el autor apócrifo de la segunda parte de la novela. Eh, Cide Hamete es un autor apócrifo, ¿ya? Porque lo que hace Cervantes, ¿ya? Es mencionar que Cide Hamete es el autor de la historia de Don Quijote, ¿ah? Cide Hamete es un autor árabe, dice Cervantes. Entonces Cervantes lo que ha hecho, según, ¿no?, su creación, según esta ficción, es que él ha traducido del árabe al castellano la historia del Quijote, que Cide Hamete, por lo tanto, es el autor real, ¿no? Eh, pero hay un detalle acá, ¿no? Que dice, es el autor apócrifo de la segunda parte, ¿no? Cide Hamete se menciona en la primera parte de la novela. Entonces, por eso la C no sería clave, ¿no? Porque no es de la segunda, sino es de la historia del Quijote. La E no es, porque no es un seudónimo de Cervantes. Nos queda solamente la D. Por descarte nos queda la D. Pero hay una duda ahí, dice, ¿no? Es un narrador ficticio creado por el narrador de la novela. Bueno, si tomamos de que Cervantes dice en la novela, ¿ya? De que Sidi Hamete, ¿ya?, es el autor árabe de la historia del Quijote. eh, sí, podemos asumirlo como el narrador ficticio, ¿no?, que crea el narrador de la novela, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, la D sería la clave. Ya lo vamos a dejar ahí. La D sería la clave. Mm. Sí, no sé si hay ahí alguna duda. Sí, queda claro, ¿no? Ujú. Profe, ese sí de Jamete existió en verdad. No, es un invento de Cervantes. Recordemos que El Quijote es una novela barroca que se sostiene sobre la base de eh, crear un mundo donde los límites entre conceptos opuestos se confunden. Entonces, el concepto base, ficción y realidad, Cervantes trata de disolver esa oposición y emplea múltiples estrategias, ¿no?, para crear esa ambigüedad en la novela. Y una de esas estrategias es esta, la de declarar que él no es el autor del Quijote, sino que él es un traductor que está tomando una narración escrita por Sidi Hamete, el árabe, que es el autor real o el autor del Quijote. Pero eso no es más que una invención, es una estrategia de Cervantes para crear esa zona de ambigüedad entre ficción y realidad, que es lo que busca, ¿no?, plantear la novela. Entonces, el autor es el Cervantes, eso es absoluto, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Lo demás, sí, díjame, es un invento, ¿no? Como una estrategia, ¿no? Como una estrategia. Ujú. Muy bien. Vamos con la siguiente. Y ahí pregunta 192 dice. A ver, ¿qué dice el enunciado primero? Dice, en el pasaje citado de la novela Crimen y Castigo del escritor Fyodor Dostoyevsky, el personaje Sonia se caracteriza ¿por qué se caracteriza Sonia? A ver, vamos a ver. Dice, había salido a dar un paseo, es un diálogo, ¿no? ¿Había salido a dar un paseo? Sí, susurró Sonia, confusa otra vez y con la mirada gacha.
Según tengo entendido, Katerina Ivanovna la trataba de mala manera, casi a golpes. Katerina Ivanovna es la madrastra de Sonia, ¿no? Es la esposa de, su padre, uy, se me fue el nombre, Marmeladov, ¿no? Simón Marmeladov. Y es Katerina la que bueno, en gran medida digamos, la lleva a Sonia a prostituirse, la obliga prácticamente, ¿no? Entonces por eso habla de Katerina Ivanovna de esa manera, ¿no? Luego dice, Sonia le miró casi asustada. ¿Qué va? ¿Qué dice usted? En absoluto, ¿no? Da la impresión que está hablando con Raskolnikov. De manera que la quiere usted, ¿no? Dijo, ¿no? Le preguntan a Sonia. Y Sonia responde acá. Parece que aquí es donde se muestra la característica de Sonia. Dice, que si la quiero, pues claro, contestó Sonia con voz lastimera y juntando devotamente las manos, es decir, las unió como en un rezo, ¿no? Ay, pero si usted la conociera, es igual que una criatura. Parece eternamente como si hubiera perdido el juicio del dolor. Tan inteligente como era, tan generosa, tan buena. Usted no sabe, no se puede imaginar. Muy bien, a ver, veamos. El personaje de Sonia se caracteriza por enmarcar humildemente el símbolo de la práctica cristiana. Enmarcar humildemente el símbolo de la práctica cristiana. A ver, lo dejamos así. B. Cumplir el rol de una sirvienta muy leal, sumisa y no, no hay nada que ver con la B acá. ¿Por qué? Porque el fragmento no nos está hablando de una actitud de servidumbre. Solamente hay un diálogo en el que al parecer Raskolnikov le dice, oye, ¿no? Caterina ha sido mala contigo, ¿no? ¿Tú por qué la quieres tanto? Y ella le explica, ¿no? Que no es una criatura, eh, parece como si hubiera perdido el juicio, pero es tan inteligente, tan generosa. Entonces, no hay una alusión a una actitud o una situación de servidumbre, ¿no? Así que la B no va. C. Ser cómplice en los crímenes que perpetraba Raskolnikov. Esto tampoco, de ninguna manera, ¿no? Ella no es cómplice. Ella no ayuda a Raskolnikov, ¿no? Eh, a asesinar a Leona y mucho menos busca ocultar ese crimen, ¿no? Ella, por el contrario, es la que va a motivar a que Raskolnikov se entregue a la policía, ¿no? Entonces, la C no va. D. Mostrar nobles sentimientos hacia quien la había matado. Hacia quien la había matado. Eh, a ver, mostrar nobles sentimientos hacia quien la habría matado. ¿Quién la habría matado? ¿A quién se refiere con la habría matado? Acá en el fragmento solamente hay dos personajes femeninos, ¿no? Sonia y Caterina. Y ni Sonia ni Caterina fueron muertas. Bueno, Caterina muere, ¿no? Pero muere por tuberculosis. Y Sonia no. Y ninguna de las dos es asesina. Entonces acá la D no tiene asidero por ningún lado. Entonces la única clave que queda es la A, donde dicen marcar humildemente el símbolo de la práctica cristiana. El enunciado es muy general. Hubiera sido un poquito más específico para que sea claro. Porque cuando habla de práctica cristiana, ¿qué cosa? ¿Rezar? ¿A eso se refiere? Puede ser, tal vez, ¿no? En la imagen donde dice que ella junta sus manos, ¿no? Devotamente, dice, ¿no? Puede ser, ¿no? O en el hecho de que ella perdone a la otra persona, ¿no? La persona que la trata de esa manera, ¿no? Ella, de todas maneras, la perdona, digamos, ¿no? ¿Qué es ese tal vez, ¿no? Porque ese es el fundamento de Sonia, ¿no? Es su actitud, este, bueno, repito la palabra, ¿no?
misericordiosa, ¿no? De perdón, ¿no? Que es lo que precisamente va a buscar Raskolnikov, ¿no? Raskolnikov busca deshacerse de ese sentimiento, de ese remordimiento, de ese sentimiento de culpa, y necesita a alguien que lo perdone, y es por eso que él busca a Sonia. Entonces, eso sería, ¿no? La clave sería la A, entonces, ahí. Ahí me planteas dos preguntas más, me parece. A ver, la 128. Ya. A ver, el enunciado dice, en el párrafo anterior Cervantes nos presenta a Don Quijote como un... A ver, ¿qué dice el párrafo? Mas ha de ser con condición que jamás, en vida ni en muerte, has de decir a nadie... Se supone que está hablando el Quijote entonces. ¿No? ¿A quién se refiere? Bueno, veamos. Dice, más ha de ser con condición que jamás en vida ni en muerte has de decir a nadie que no me retiré y aparté de este peligro. ¿Ya? Sino por complacer a tus ruegos. Dice, ¿no? Más ha de ser con condición. Dice, has de decir a nadie que no me retiré y aparte de este peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos. Que si otras cosas dijeres, mentirás en ello. Y desde ahora, para entonces, y desde entonces para ahora, te desmiento, dice, ¿no? Te desmiento. Digo que mientes y mentirás todas las veces que lo pensaras o lo dijeres, ¿no? Claro, lo que se entiende acá, Quijote le está diciendo, parece que a Sancho o a alguien, no, le está diciendo, mira, yo estoy dejando esta pelea o algo así, ¿no? No por miedo, sino porque tú me lo estás pidiendo, dice, ¿no? Y por eso le advierte que si mientes, ¿no? Es decir, dices que me fui por miedo, etcétera, pues yo te desmiento y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que señala, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo nos presenta el Quijote? Dice la A, caballero andante consciente de su poca valía. No, porque él por el contrario está buscando que su imagen guarde integridad, ¿no? B, personaje consciente de su prestigio y temeroso de la imprudencia de Sancho. Ah, quizá. C, caballero que pretende amedrentar a su escudero. Mm, claro, hay una actitud de amedrentamiento en la advertencia que le das el Quijote, ¿no? Pero lo que predomina no es la actitud, eh, digamos, no es la advertencia de Don Quijote, sino que esa advertencia está en función de que lo que busca Quijote es conservar su imagen, ¿no? Es decir, prestigio. Entonces no va. T, personaje pusilánime y vanidoso, de ninguna manera. Caballero que arrogantemente, de menos. Entonces, me parece que es la B, sin duda. Ya, sí, es la D. Porque los dos puntos que se mencionan ahí se expresan, ¿no? En un primer momento, cuando dice, le dice a Sancho, no, mira, oye, yo me estoy yendo aquí, ¿no? No porque tenga miedo, sino porque tú me lo ruegas. Esa es la primera parte, ¿no? Le está aclarando, ya, que él se está yendo, entonces está defendiendo su prestigio, es consciente de su prestigio. Y luego le dice, oye, si tú dices lo contrario, es decir, que me voy por miedo, ¿no? Vas a mentir, entonces yo te voy a desmentir, ¿no? Entonces ahí lo que tendríamos es que expresa el temor de que Sancho sea imprudente, ¿no? Que Sancho vaya a decir que él se fue por miedo, ¿no? Entonces, la B, ¿no? La B sería la Sí, clave acá. profe, Sí, en la de Baudelaire, creo, le pregunté una sí. de simbolismo. ¿Por qué sería simbolista ahí? La de 60.
Sí, a ver, primero, ahí está, ¿no? La 60. Primero te señalaba ahí que Baudelaire no está en el temario. Esa pregunta no sé cómo apareció en el examen del 24, ¿ya? No tenía que estar esa pregunta, porque no está en el temario. Como si de pronto alguien se despertara y, no sé, y les preguntara sobre Ernesto Cardenal. Pues si no está, pues no está. Entonces, pero ahí está, se filtró esa pregunta. Ahora, la clave era la A por la cuestión del símil, ¿no? Porque en la estructura aparece un símil. Cuando dice el poeta es como. Muy bien. Pero hay otra variable en la respuesta que dice simbolismo, ¿ya? Ya. En tal caso habría que ir a la idea del simbolismo. ¿Qué es el simbolismo? ¿Ya? Vamos a señalar, el simbolismo es una corriente, es un movimiento poético francés que aparece en la segunda mitad del siglo XIX, cuya, lo voy a reducir así, ¿no? Cuya premisa principal es emplear imágenes como símbolos que permitan explorar conceptos trascendentes, ¿ya? Es decir, el simbolismo no busca conocer lo inmediato, lo evidente, lo literal, lo tangible, ¿no? No es como la ciencia que busca conocer el objeto, ¿no? La planta, el animal, ¿no? El microscopio, usan el microscopio para ver la célula, ¿no? Esa es la ciencia, cuyo objetivo es la realidad. Pero para el simbolista, la poesía tiene una dimensión diferente, que es, vamos a expresarlo así, que es lo metafísico, es decir, lo que está más allá de lo físico, ¿no? Y entonces, explorar esas dimensiones, para que el simbolista pueda explorar esas dimensiones, recurre al empleo de las imágenes, repito, como símbolos que permitan eh, captar, ¿no? Esos conceptos trascendentes, ¿no? Esos conceptos eh, lejanos a la realidad objetiva, ¿no? Entonces, el simbolista opera de esa manera, ¿no? Con imágenes, con símbolos. Y lo que estamos viendo nosotros acá es la concepción porque el poeta, en este caso Baudelaire, no nos está describiendo físicamente al poeta, sino trata de capturar su espíritu, su naturaleza, su ánima. Entonces, ¿cómo explicar algo que no se ve? Entonces, el simbolista va a apelar a la metáfora, al símil, a la imagen, para expresar esos conceptos eh, trascendentes, vuelvo a decir, ¿no? Entonces, por eso compara al poeta, dicen, el poeta es como un príncipe del nublado que puede huir las flechas y el rayo, frecuentar en el suelo entre ataques y mofas desterrado. Está describiendo un ave, que es el albatros, y está diciendo que el poeta se parece al albatros. ¿Por qué se parece al albatros? ¿No? Y ahí está describiendo, ¿no? Eso, esa relación con ese símbolo, el albatros, es una manera con la cual el poeta puede mostrar esas ideas, esos conceptos que son invisibles, ¿no? Al conocimiento directo, ¿no? No es, repito, ¿no? En la ciencia, a ver, ¿cómo está compuesta la célula? A ver, usa un microscopio, ¿no? ¿Ve? Ahí ves el núcleo celular, ahí está la mitocondria, ¿ya? Y mira, ahí lo puedes ver. Así se compone biológicamente, ¿ya? Muy bien, esa es la ciencia. Pero en el ámbito de lo espiritual, lo metafísico, eh, uno no puede observar, ¿no? Uno tiene que interpretar, uno tiene que percibir. Entonces, el simbolista apela, ¿no? A esa dimensión a través de las imágenes, ¿no? Y por eso recurre a la metáfora, al símil, ¿no? Como instrumento, ¿no? Y eso es lo que se aprecia aquí, ¿no? Pero la pregunta sobre todo sale por la figura literaria que emplea, ¿ya? Porque el simbolismo no es un tema que trabajemos, en el temario no está el simbolismo, ¿no? No es un, No estoy seguro, profe. ¿perdona?
¿No está Eguren? Ya, pero ojo, Eguren no es un poeta simbolista. Eguren contiene elementos del simbolismo. Ya, esa es una diferencia. Y es por eso que en Eguren no trabajamos el simbolismo. ¿Ya? En Eguren trabajamos el posmodernismo, ¿ya? Que es diferente. O sea, es verdad, en la clase que tú vayas a tener sobre Eguren, que es la siguiente semana, sin duda, muy posiblemente tu profesor o profesora vaya a hablar sobre el simbolismo, si vaya a esbozar el simbolismo, es muy probable, ¿no? Pero que abordemos nosotros el simbolismo con detalle y hablemos de Baudelaire inclusive, eso no está en el temario, ¿no? Eso es solamente una cuestión con respecto a la pregunta, nada más un comentario, ¿no? Pero la respuesta es esa, ¿no? La A por el símil y el simbolismo por la manera como emplea esa imagen para explicar la esencia del poeta. Muy bien. Sí, profe. Ya, no sé si hay otra pregunta, déjame ver, no sé si pusiste otra pregunta acá. No, no, no No, hay más. profe. Gracias, profe. Chao, Muy profe. bien, gracias a ti. Ujú. Gracias. Gracias, profe. Cuídese. Igualmente, cuídate.